me dijo la abogada que ayer ya la habían presentado con todos sus honores, así que hoy no quiere que la presentemos. Ella se va a dirigir a nosotros y nos va a hablar sobre algunos instrumentos de la logística, de la legislación urbanística colombiana y brasileña. Luego que ella nos haga su exposición, bueno, probablemente estarán abiertos a preguntas y iremos pasando el micrófono para que cada uno pueda hacer las consultas. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un tema más bien práctico, instrumental, pero que creo que puede servir para la discusión que se está dando en Buenos Aires. Me es muy difícil elegir qué clase de instrumentos darles porque por mí hablaría horas y horas y de cada uno de esos instrumentos en Brasil y en Colombia, pero no puedo hablar de todos porque sería muy extenso. Entonces tuve que elegir entre esos instrumentos. Y para elegir esos instrumentos creí que lo más importante es hablar de un instrumento básico, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, porque para mí es el instrumento que abre todas las otras posibilidades y creo que así debería estar en Buenos Aires. Y luego dos instrumentos más. Uno que es un instrumento colombiano, que es uno de los más famosos o el que se ha generalizado más en Colombia, que son los planes parciales, que vamos a ver bien de qué se trata. No es simplemente, si bien es un instrumento de escala intermedia de planificación, no sé si bien tendrá alguna relación con los planes particularizados de acá, pero además tiene adentro un instrumento de gestión, de reparto equitativo de cargas, así que de eso vamos a hablar. Y otro instrumento que me gusta mucho, que es un instrumento del Estatuto de la Ciudad, y es el otorgamiento oneroso del derecho a construir y de alteración de uso. Es un poco de ventas de derechos de construcción y también pagar un porcentaje si alteras el uso del suelo. Entonces vamos a analizar esos instrumentos. Primero, antes de usar instrumentos hay que tener una llave que abra esa caja. Escuché una vez que dijo Raquel Rognick que en Brasil el plan director es una llave que abre una caja de herramientas. Si no tenés el plan director no puedes utilizar otros instrumentos y esto tiene un gran sentido porque si estamos pensando, por ejemplo, en vender derechos de construcción en una parte de la ciudad y yo estoy pensando en densificar una zona, eso tiene que tener un marco, tiene que tener algo más general y saber en qué parte de la ciudad puedo densificar. Entonces, obviamente, tiene que haber un plan director y por eso es que la llave es el plan director y también el POT en Bogotá, en Colombia, porque eso permite abrir todos los otros instrumentos. Sin ese POT o plan director no podemos usar los otros instrumentos. Entonces, el marco legal es, como ya hablamos ayer un poquito de esto, en Colombia hay dos leyes de reforma urbana, la Ley 9 del 89 y la Ley 388 del 97. Y en Brasil, el Estatuto de la Ciudad, que es la Ley 10.257 del 2001. La llave maestra es el POT y es el plan director. Vamos a ver todos esos aspectos que creo que pueden servir un poco para entender cómo está el planeamiento en Buenos Aires y qué fallas o qué cositas le podríamos agregar o reformar. Miren, tanto para Brasil y para Colombia, estos instrumentos son básicos. El POT es un instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Y en Brasil, dice el Estatuto de la Ciudad, el plan director es el instrumento básico de la política de desarrollo y de expansión urbana. En ambos casos, estos instrumentos para todo el territorio. Había dudas en Brasil al principio si era o no también para el suelo rural, pero eso, dice el Estatuto de la Ciudad, engloba a todo el territorio y luego el Ministerio de las Ciudades con resoluciones, porque el Ministerio de las Ciudades saca resoluciones, explicó que sí, el suelo rural tiene que ir dentro de este planeamiento territorial. En Colombia todos los municipios del país, todos tienen POT.
Se dice POT de manera general, cambia la denominación. Plan de Ordenamiento Territorial para distritos y municipios con población superior a 100.000 habitantes, esquemas de ordenamiento territorial, municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes y planes básicos de ordenamiento territorial, municipios con población menor a 30.000. Pero todos tienen que tenerlo. Cuando sale esta disposición, todos los municipios corrieron a hacer sus planes de ordenamiento territorial, porque había una sanción que ahora vamos a ver. Pero imagínense que diga eso la ley, y lo dice la ley nacional en este caso. La ley nacional dice, ahora todos se ponen las pilas y van a hacer sus planes de ordenamiento territorial, y no hay excusas. ¿Y qué pasa en Brasil? Bueno, en Brasil se llama plan director. Entonces, en Colombia todos los municipios deben adoptar su POT. Si no se adopta, ¿qué ocurre? No pueden expedirse licencias urbanísticas ni licencias de construcción. No llegan los recursos nacionales ni departamentales. Y también hay limitación para generar recursos. Entonces, obviamente que vamos a hacer el POT. Y no importa. Lo que pasó en la realidad y que cuentan que era tal la desesperación de hacer los POT que hubo un grupo de arquitectos y de abogados que se repartieron la torta del país y empezaron a hacer los POT y después pasaron cosas como que en un POT hay un río que no existe o un barrio que no existe porque hicieron el copy-paste rápidamente entre todos los municipios y encontrás hoy leyendo este río donde está y realmente no existe. Lo mismo pasó en Brasil. El otro día estaba hablando con alguien de Instituto Polis que me decía que justamente pasó eso en la zona del Amazonas, en Brasil. Los que no tenían idea de cómo hacer un POT, un plan director en Brasil, también sucedió lo mismo. Parecían barrios, ríos, montañas, que nada tenían que ver con esa geografía. En Brasil, ¿cuándo es obligatorio? En principio hay una obligatoriedad para los que son municipios mayores a 20.000 habitantes, pero también para regiones metropolitanas y aglomeraciones urbanas, para todos aquellos municipios que quieran utilizar los instrumentos que están mencionados en la Constitución, que son instrumentos que sancionan los suelos ociosos, que son instrumentos que van en conjunto, son sucesivos, y es primero parcelamiento o edificación obligatoria, si no, edificadas en el tiempo establecido, IPTU progresivo, que es impuesto predial de la propiedad urbana progresivo. Se aplica en un tiempo, sube el impuesto, el inmobiliario, sube el impuesto que es municipal en Brasil, el de la propiedad urbana en Brasil es municipal y el rural es provincial. Entonces, este IPTU va subiendo gradualmente, se cumple el plazo, no edificó y ahí sí lo expropiamos. Y no es cualquier expropiación, es expropiación con títulos de deuda pública, se paga y a plazo, que no es en dinero y todo junto, no. Entonces son todas sanciones para esos suelos ociosos. En estos casos siempre tiene que haber un plan director. No podría aplicarse en estos instrumentos sin plan director. Luego también las áreas, las que son municipios integrantes de áreas de especial interés turístico y aquellos insertas en áreas de influencia de emprendimientos o actividades con significativo impacto ambiental de ámbito regional o nacional. La realidad es que siempre se aconseja, y yo les hablaba ayer del Instituto Polis, que una capacitación hubo para que todos tengan sus planos directores, porque es importante, porque involucra el derecho a la ciudad, porque es la llave que abre la posibilidad de utilizar todos los otros instrumentos del Estatuto de la Ciudad. Entonces hubo mucha capacitación al respecto a los municipios que por favor tengan esos planes directores. Entonces, casi todos tienen planes directores. Pero los que son obligatorios, si no los hacen, ahí sí el funcionario tiene una sanción. Se llama, y lo dice el Estatuto de la Ciudad, improbidad administrativa, es una falta que lo puede llegar a destituir del cargo. Entonces, imagínense, te dan un plazo de 5 años, que es la obligación como se tiene que cumplir, 5 años. Si vos no cumpliste con esos planes directores, te destituyen el cargo y tienes otras sanciones, inhabilitación y todas esas cuestiones. Entonces, imagínense. Estamos hablando, pensando, y al final vamos a ver lo de Buenos Aires. Leía hoy a la mañana, volví a leer la ley y había un capítulo que dice responsabilidades y sanciones. Y dice, el que incumple estas normas, se aplican las sanciones.
Yo no sé, en la realidad hay tantos municipios acá en Buenos Aires que no tienen esa planeación, que no llegaron a las 4 etapas, que ya vamos a ver eso de las 4 etapas, y las sanciones se aplican y qué tipo de sanciones. Entonces habría que ver eso un poco, porque si le estamos diciendo que cumplan con los planes directores, hay que poner ahí una amenaza, porque si no eso queda en meras intenciones de la ley. Las amenazas son importantes. Bueno, y también lo que sucedía es que en Brasil sí había planes directores antes del Estatuto de la Ciudad. Entonces, aquellos que tenían esos planes directores también tenían que revisarlos y adecuarlos a lo que dijera el Estatuto de la Ciudad. En Colombia, el procedimiento para adoptar el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, está establecido. Hay una ley, está establecido en la ley y en un decreto nacional, dice cómo se hace. ¿Cómo se hace el POT? Hay 3 etapas fundamentalmente. Una formulación. Otra etapa es concertación interinstitucional. Ahí lo que hace, desde planeación, se pasa el proyecto a ambiente, a todas las secciones, y todos tienen que ir opinando qué es lo que debería estar en ese plan de ordenamiento territorial. Y también una consulta ciudadana, que estas etapas tienen que estar sí o sí. Si no están, se puede demandar, y yo les comentaba ayer, si no se puede caer el POT. Si no hay consulta ciudadana, y es más fuerte este tema en Brasil, cae el POT y esto se interpone una acción de nulidad y hay que volver a hacerlo, porque no se pasó por esa etapa. Y luego la aprobación. Acá hay una particularidad en Colombia, que en principio el plan de ordenamiento territorial tiene que salir por acuerdo. El acuerdo es el equivalente a ordenanza en Argentina, es decir, tiene que pasar por el Consejo. Pero esto no puede estar en el Consejo mucho tiempo, no pueden estar discutiendo en el Consejo el proyecto mucho tiempo. Entonces ponen esto: si transcurridos 60 días desde la presentación del proyecto del POT y el Consejo Municipal no toma la decisión, el alcalde lo adopta por decreto. El actual POT de Bogotá es por decreto. Sí. El tema, ahí hay un pequeño problemita, que es que los acuerdos que aprueban los POT pueden contener temas tributarios. En este caso no podría haber nunca un POT aprobado por decreto con tributos. Eso sí no podría existir, porque el tributo siempre tiene una base legal. Entonces, los instrumentos tributarios, como por ejemplo la participación en plusvalía, que aparecen en algunos POT del país, o en muchos POT del país, tienen que siempre estar dentro de un acuerdo. Entonces, si el POT no está aprobado por acuerdo, por ordenanza, entonces ese instrumento no puede ir. ¿Sí? Eso es la única limitación. El actual POT de Bogotá, que es el decreto 190 del 2004, que se está actualmente revisando, está adoptado por decreto. Pero esperemos que ahora salga por acuerdo. Eso apura a la administración, al Consejo, ¿sí? Para que no esté eternamente discutiendo el proyecto. En Brasil siempre tiene que ir por ley, siempre, siempre. Tiene que estar aprobado por ley municipal. Es muy importante en Brasil la etapa de participación, de publicidad, y también acá se puede interponer una acción de nulidad si no ha participado la población. Y también ha habido mucha capacitación de los derechos que tiene la gente para estar en estos procesos. Y hay cartillas, si ustedes quieren revisar, es muy interesante la página de Polis, porque tiene todas las experiencias de Brasil de planes participativos, planes directores participativos, entonces ahí pueden encontrar mucha información y le dicen a la gente cómo pueden participar, en qué instancia, qué pueden hacer. Y también puede tener iniciativa popular el plan director en Brasil. En Colombia es más bien una iniciativa dentro de la misma dirección de planeación. Además, la ley nacional en Colombia te dice qué contenido tiene que tener el POT. No te dice cómo, no te dice las particularidades de cada municipio, porque sería imposible, pero sí te da unos lineamientos y dice que tiene que tener un componente general, un componente urbano y un componente rural.
de manera sintética, esto es del Ministerio de Ambiente, sintetiza un poco cada uno de estos componentes y dice que el componente general, que es el que más dura en el tiempo, tiene que tener los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo en temas de sistema de comunicación entre el área urbana y rural, clasificación del suelo, delimitación de las áreas de reserva para protección del medio ambiente y los recursos naturales, determinación de las zonas expuestas a amenazas y riesgos. Esto es componente general. Ahí lo que aparece es el modelo de ciudad que queremos. Y ese modelo de ciudad no puede ser de una administración pública, por eso es de largo plazo. Componente urbano. Define las políticas, programas, acciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico de la ciudad en aspectos de plan vial, servicios públicos domiciliarios, estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de BIS, vivienda de interés social, y de mejoramiento integral, y normas urbanísticas. Normas urbanísticas que después se concretan en lo que se llaman, en Bogotá se llama UPZ, que son más escala concreta. Eso vamos a ver también como el tema de escalas, instrumentos. Componente rural. Define políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización del suelo y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal. Debe tener temas de conservación, protección, zonas suburbanas, centros poblados rurales, normas para el parcelamiento de predios rurales destinados a vivienda campestre, entre otros aspectos. Entonces, ya aparecen en la ley nacional unas directrices que debe haber en esos POT. En Brasil hay un contenido mínimo también que lo fija el Estatuto de la Ciudad y es ampliado por una resolución del Ministerio de las Ciudades. Y ahí dice, acciones y medidas para asegurar el cumplimiento de las funciones sociales de la ciudad, territorio rural y urbano y la función social de la propiedad. Eso es muy general. Objetivos, temas prioritarios y estratégicas para el desarrollo de la ciudad y para la reorganización territorial del municipio, considerando su adecuación a los espacios territoriales adyacentes. Pero un tema muy importante es el tema de los instrumentos. Los instrumentos de política urbana, y yo les decía que es una llave, que el plan director es una llave que abre la caja de instrumentos, esos instrumentos tienen que estar vinculados a los objetivos y a las estrategias del plan director. Y, por ejemplo, lo que decía de las áreas, si bien en lo que se hace en Brasil, si ustedes revisan las legislaciones de algunos de lo que llaman prefeituras en Brasil, van a ver que está el plan director aprobado por una ley y luego están distintas leyes complementarias que desarrollan a mayor detalle cada uno de esos instrumentos. Pero el plan director tiene que decir las áreas donde se va a aplicar ese instrumento. Entonces, si vamos a aplicarle el parcelamiento, edificación o utilización obligatoria, el derecho a preferencia, la otorga onerosa al derecho a construir o alteración de uso, transferencias de derecho a construcción, operación urbana, todo eso tiene que estar establecido en el POT, las áreas. La ley establecerá, la ley complementaria, el método de cálculo y otras cuestiones de detalle, pero el plan director tiene que estar en las áreas. Y algunos otros criterios para los instrumentos llamados estudio de impacto de vecindad y regularización inmobiliaria. Y un sistema de acompañamiento y control. Porque el POT se sanciona o el plan director se sanciona. ¿Y cómo controlamos que se esté aplicando ese instrumento? En Colombia se llama expediente urbano y eso va controlando en el tiempo cómo se van cumpliendo los objetivos de mediano, de largo plazo. En Brasil tiene que haber un sistema de acompañamiento y control de ese plan director. Y eso debe estar mencionado en el plan director. Revisión. ¿Cuánto dura un POT? ¿Cuánto dura un plan director? Una administración igual que un intendente, un alcalde, un prefeito. No, en Colombia se revisa, obviamente, porque tampoco el contenido puede quedar pétreo. Y hay distintas, esto está regulado a detalle, simplemente les cuento que hay distintas clases de revisiones. Hay una revisión ordinaria, otra extraordinaria y una modificación excepcional de normas urbanísticas. Por ejemplo, si esto se aplica para calamidades, desastre, un terremoto, entonces ahí obviamente hay que cambiar muchas cosas en la ciudad y es por necesidad pública, entonces sí se puede modificar el POT. Pero hay un plazo máximo, el POT puede durar en Colombia máximo 12 años. Pero hay cuestiones que vos podés ir modificando. No podés modificar en la segunda administración que
que llegue al poder, no puedes modificar los objetivos a largo plazo, el modelo de ciudad, pero sí podés ir haciendo ajustes. Si vos declaraste, por ejemplo, pintaste en el mapa anexo las zonas de renovación urbana de la ciudad, podés ir ajustándolo eso porque la ciudad siempre es dinámica, entonces eso no puede quedar fijo en el POT. Y en Brasil establecen un tope. El plan director no puede durar más de 10 años, se puede ir revisando, pero no se establece, como en el caso de Colombia, qué aspectos se pueden revisar y en qué tiempo. Eso no queda tan claro en la legislación brasilera. Además, hay otro tema muy importante que creo que también lo tienen que considerar acá en Buenos Aires, y es cuando yo hago un POT, cuando hago un plan director, qué normas tengo que tener en cuenta que no pertenecen a la jerarquía municipal, que no son de esa escala. Normas de ambiente, normas de patrimonio, si hay un bien declarado de interés nacional, si tienen zonas de influencia, todas esas cuestiones son jerárquicamente superiores y se tienen que tener en cuenta. Lo que establece la ley 388 es que hay determinantes de mayor jerarquía: medio ambiente, recursos naturales, prevención de amenazas y riesgos naturales, patrimonio cultural de la nación o de los departamentos, que son las provincias, señalamiento y localización de infraestructuras básicas, aeropuertos, puertos, red vial nacional, regional, y componentes de ordenamiento territorial de planes integrales de desarrollo metropolitano. Eso cuando a mí me toca como municipalidad hacer un POT, tengo que tener en cuenta esas determinantes de mayor jerarquía y meterlas dentro de mi plan de ordenamiento territorial. Eso depende obviamente de las competencias territoriales de cada país, cómo se distribuyen estas cuestiones. Entonces, tiempos y cómo se articula este POT con otros instrumentos. Esto también creo que les puede resultar útil. Yo las cosas que digo de Colombia y de Brasil no digo que son modelos perfectos, pero podemos hacer algunas reflexiones a partir de estas cuestiones. Entonces les decía que máximo 3 administraciones dura el POT en Colombia. Y luego está el plan de desarrollo, que es el plan de gobierno de cada alcalde. Entonces, tenemos un POT de 12 años, un plan de desarrollo 4 años que dura el periodo, y un programa de ejecución. ¿Qué es esto? El programa de ejecución es vincular el plan de gobierno y el POT, y el presupuesto que dura un año. Entonces, esto sería así: plan de ordenamiento, que se fija para mayor tiempo, el plan de desarrollo que quiere un intendente, un alcalde. Esas dos cosas, miro qué dice el POT, que es mi plan de gobierno, y hago un programa de ejecución. Voy a cumplir estas cosas que dice el POT y de acuerdo a mis objetivos y lo que propongo mi gobierno, y lo voy a cumplir así. Entonces, vinculo esos temas. Y luego, obviamente, el presupuesto, que es anual, que es la plata para hacer las obras que estoy diciendo, que dice en el POT y que yo prometí y lo voy a hacer en mi periodo. Todo eso se tiene que vincular. En Brasil hay también, es complejo, no vamos a mirar ahí a detalle, pero hay planes que están en distintas escalas. Esto es parte de un esquema que hace José Alfonso da Silva, que es brasilero y tiene ahí todos los planes y las normas, lo que llamamos de determinantes de mayor jerarquía, que se tienen que ir respetando, y cuando toca hacer el plan director tienen que respetarse esas determinantes. ¿Qué dice el decreto? Hoy estaba revisando un poquito esto y les confieso que ayer estábamos hablando en el almuerzo y yo realmente me sorprendí porque no sabía que todos los planes de ordenamiento de Buenos Aires tienen que ser convalidados por la provincia. ¿Sí? Me quedé un poquito, confieso, horrorizada porque, por ejemplo, yo soy santafesina y Santa Fe no es el modelo de autonomía municipal para nada, no hay cartas orgánicas a nivel de autonomía institucional y allá eso no pasa tampoco, y no estoy hablando de otro país. Los planes, eso es lo que ayer hablábamos y quizás ahora lo puedo seguir aclarando, eso tiene que ver con la ejecución del planeamiento territorial. Es muy distinto legislar, una legislación marco, que eso sí lo puede hacer la provincia, mi concepto, y lo que les mencionaba del fallo Julierat, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habla de planeamiento como competencia municipal.
Eso es ejecución del planeamiento, eso es totalmente municipal. Entonces, por eso, entonces después digo, ¿qué más convalida la provincia? Zonificación, y a mí me sorprende eso. Yo creo, esto es una opinión personal, usted es libre opinión, pero en mi opinión eso es una cosa que tiene que corregirse, porque la ejecución de planeamiento tiene que ser local, y ahí hay un poco, acá les traje aquí, a ver si dije, si no, ahora vuelvo a las diapositivas, si no, ¿qué es esto del concepto de autonomía municipal? Acá aparece lo que es la noción de vaciamiento de competencias territoriales, que la función esencial de los municipios es ejecutar el ordenamiento de su territorio. Eso no, esto les digo, es decir, ejecutar el territorio sin perjuicio de que haya normas provinciales. Si hay normas sobre ambiente, si hay normas sobre planes de vivienda, o directrices o determinantes que sean de otra escala, se tienen que respetar en el plan de ordenamiento territorial. Eso sí se tiene que incorporar, porque son de esa jerarquía. Pero lo que sí digo es que la ejecución del planeamiento es una competencia municipal. Cuando el artículo de la Constitución Nacional dice, el 123, que las provincias definen el alcance y contenido de autonomía municipal, lo dice respecto al aspecto institucional, político, administrativo, económico, financiero. Se entiende que el tema urbanístico es algo de los municipios. Y tampoco que, digo, no es que lo diga yo, lo dice la Corte también, lo dice la doctrina. Y además hay un artículo de la propia ley que dice responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el nivel municipal. Yo no sé si este artículo está reglamentado o dice otra cosa que no encontré. No soy experta en la ley en Buenos Aires, sí, digo, pero me parece que si estamos responsabilizando a los municipios del planeamiento y de acuerdo a lo que son las autonomías y de acuerdo a lo que dice la Constitución, lo que dice la Corte Suprema, tiene que tenerse en cuenta que la ejecución del planeamiento tiene que ser municipal. Si no, mi concepto, hay vaciamiento de las competencias locales, municipales. Sé que se habló que se puede defender la ley o no se puede defender la ley, pero para mí hay aportes valiosísimos de la ley. Ayer veíamos las intenciones, los objetivos que tiene la ley y me parecen súper de avanzada, hablando de especulación en esa época, me parecen que están bien, pero este aspecto sí creo que se debe mejorar. Volviendo, aquí, y otro aspecto que creo que se puede mejorar es el siguiente. El artículo 75 dice que el proceso de planeamiento se instrumentará mediante la elaboración de etapas sucesivas. Etapas sucesivas. Entonces luego están las etapas, que es delimitación preliminar de áreas, zonificación según usos, planes de ordenamiento municipal y planes particularizados. Creo que el orden aquí no va de mayor a menor. El punto 3 para mí es el punto 1. Y además de eso, lo digo un poco también hay una técnica que cometemos mucho, que es la dispersión normativa, la sucesión de normas, y todo eso lleva a la falta de entendimiento de las normas. Yo creo que las normas son necesarias, pero creo que las normas deben ser sencillas, entendibles, apropiables, y por eso creo que debe haber una norma, y la experiencia de Colombia, la experiencia de Brasil que les comentaba, es un POT, es un plan director, marco, luego se reglamentan algunos aspectos, pero la zonificación según usos no puede estar antes de un plan de ordenamiento municipal. Es de mayor, en mi concepto, y las experiencias que he visto también en América Latina no son así, son de lo mayor a menor. No podemos zonificar usos y luego pensar la ciudad desde, miren estos aspectos. Plan de ordenamiento, esto lo dice el artículo 81. Organización física del territorio.
estructuración en áreas, subáreas, áreas y distritos vinculados con la trama circulatoria. Los que le comentaba en Colombia, cuando se hace el POT, hay sistemas estructurantes. Uno de esos sistemas es la malla vial. Eso hace parte de un tema que es general. La malla vial, lo ambiental, son sistemas estructurantes. Pensando la ciudad de esa manera general, luego podemos bajar a la zonificación. Incluso en Colombia está Plan de Ordenamiento Territorial y luego hay UPZ, por ejemplo en Bogotá, UPZ, Unidades de Planeamiento Zonal, que concretan la norma en usos, en alturas. Eso es totalmente de escala municipal. También analizando los índices tienen que ser también establecidos en los municipios. Es competencia, es lo que hablamos de normas de planeamiento urbano, que sale en el fallo de la Corte, que es antiguo, el fallo no es ninguna doctrina nueva. Esas cosas tienen que estar a nivel municipal. Entonces piensen que estructurar la organización física del territorio, creo que tiene que ir antes que las normas de uso, de ocupación y subdivisión del suelo. Ajá. Provisorio, es decir, la zonificación preliminar y la delimitación de uso del suelo era un instrumento provisorio hasta que esté en marcha el plan de ordenamiento territorial. Es decir, en esa época había partidos que no tenían absolutamente ningún plan ni norma. Entonces, cuando sale la ley, comenzó la especulación. Entonces, la idea en ese momento era tener una norma provisoria, que era la zonificación preliminar, hasta tanto se confeccione y se apruebe el plan de ordenamiento territorial. Por eso está... Claro, un periodo de transición. Por eso te digo que no es el concepto que es correcto que le voy a decir, racionalmente tiene que ser así. Pero cada parte es aprobada por una ordenanza, ¿sí? Claro, pero... Todo va por ordenanza, finalmente son 4 ordenanzas. No, lo que pasa es que no? cuando está, es decir, vos te aprobás la ordenanza de zonificación preliminar. Cuando se aprobaba el plan de ordenamiento territorial, automáticamente se derogaba la ordenanza de preliminar, es decir, no seguía, digamos, en aplicación. Es decir, después de este artículo es un artículo bombero para apagar el incendio. Eso es lo que... Quiero alterar el orden, pero por ahí esto vale la pena aclararlo ahora. Lo que sucedía en ese momento es que cualquiera iba con una parcela rural y iba al catastro y a geodesia y subdividía. Y eso generaba una especulación enorme. Entonces eso, como decía acá el compañero, viene a frenar ese proceso, entendido como una medida transicional puramente. Es verdad que después se transformó en permanente, digamos. Mira, lo que creo que, no sé, estoy interpretando, estoy pensando, porque yo me preguntaba por qué está esto. Capaz que ustedes me pueden explicar, como me están tratando de explicarme, las razones. La razón de esto, la razón de la que la provincia tenga que convalidar todos los aspectos. Yo creo que no se puede suplantar la acción del municipio y hacer como el plan de ordenamiento territorial en etapas y cada uno con una ordenanza. El otro artículo que seguía decía que las etapas, cada una de las etapas irá por una ordenanza. Sí. Sí, para intentar aclarar o intentar aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con esta ley que, como vos decís, acabás de notar de la lectura que hiciste, este descubrimiento que parece contradictorio.
En realidad la ley, tal como lo explicamos ayer, instalaba un proceso de planeamiento. Porque la provincia de Buenos Aires, también lo explicamos a partir de los dichos de uno de los rematadores, Vinelli, no tenía unas leyes o unos instrumentos que eran muy precarios. Entonces el rematador simplemente compraba una parcela, la subdividía y la ponía en la venta sin más recaudos que lo que establecía la ley de catastro y la aprobación de planos a través de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas, que eran muy mínimos. Ese señor abría las calles, llevaba un cablecito y después salía a vender. No había recaudos ni si ese terreno era inundable, no era inundable, es decir, no había ningún resguardo de lo que se estaba loteando. De ahí el estado de situación que el Colegio Distrito 1 mostró ayer del año 74, que tenía que ver con esa cantidad de lotes. Lo que hace la ley es establecer un proceso de planeamiento que por la data tuvo esa, en el cual sale como decreto ley, porque estaba instalada la dictadura militar ya, y curiosamente fue una cosa, y por eso todos los adjetivos que tiene esta mezcla de instrumento creado antes de las juntas militares con justamente una coincidencia con un proceso militar, que aclaramos además, y esto vale la pena aclararlo porque ayer no lo pudimos, para no hacerlo tan extenso, pero está en el documento que presentamos, fue como convalidado con posterioridad, una vez restaurada felizmente la democracia, por las cámaras. O sea que tiene un decreto, varios decretos posteriores, porque el primer texto, justamente cuando sale sancionada, no tenía los organismos deliberativos, es decir, no estaba el Congreso y no estaban los consejos deliberantes. Cosa que lamentablemente ocurrió. Hasta ese momento se sanciona luego y se ajusta ese decreto ley con un texto ordenado, que también está citado, que es el 3338. Digo, para el que quiera verlo, está en internet y se puede hacer el seguimiento. Ahora, lo que establecía la ley era un proceso. Ante la nada, porque era prácticamente la nada, pone como primera condición que obligatoriamente todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en un lapso de 6 meses, ese fue el plazo que se dio, 6 meses. Es más, la Ciudad de La Plata tuvo una norma que fue llamada delimitación preliminar, ¿no?, de áreas con alguna otra palabra que aludía a la fugacidad que iba a tener, o digamos el corto periodo de aplicación, que fue sancionado en el 78. Digamos, fue obligatorio, y en ese marco y en ese contexto histórico, lo obligatorio creo que se entendía como obligatorio, no había ninguna duda. Y tenía esa condición de tener 6 meses la delimitación preliminar. Por eso no se arrancaba del plan, porque el plan, tal como lo acaba de explicar usted, tanto en Colombia como en cualquier otro, o como Brasil, tiene todo un proceso de diagnóstico de estado de situación urbana y territorial que no se puede hacer en 6 meses. Es decir, requiere una construcción de un material técnico urbanístico que obviamente, y una interpretación de esa ciudad y de ese territorio, y un levantamiento de datos demográficos, ambientales, de infraestructura, es decir, todo un estado de situación que en 6 meses obviamente no se puede hacer, ni en 2 menos. Entonces, la delimitación preliminar era simplemente una delimitación que aludía a que era urbano, que era complementario, periurbano, para decirlo en buen romance, y que era rural. Y ponía unas normas mínimas y unas condiciones mínimas que tenían que ver justamente con esa cosa que el rematador, vamos a ponerlo así en forma simbólica, que eran los rematadores, no proveían, que eran los servicios básicos de infraestructura. Entonces, cada una de esas áreas tenía que tener unas condiciones mínimas para poder subdividir. Eso fue lo que generó, francamente, un estado de conflicto que sigue hasta el día de la fecha. Por eso la pregunta si era... Sí. El problema, ¿cuál es el tema?
Sí, los rematadores, es decir, a mucha gente no le gusta que le ponga estas condiciones porque tiene que proveer esa infraestructura. Rita, perdón, digo para cerrar nada más y ser muy cortita. La zonificación era, digamos, el paso siguiente que tenía que establecer la caracterización de las áreas según un perfeccionamiento de esos parámetros urbanísticos, es decir, condiciones para la edificación, limitaciones al dominio, es decir, todo lo que establece el derecho urbanístico respecto de las posibilidades, las restricciones al dominio, lo que se llaman restricciones al dominio con las cesiones, es decir, las cargas y los beneficios que tienen que ver con esta cuestión. De todos modos, la zonificación es una foto de una determinada manera y no tiene ninguna otra, salvo algunas que han sido más perfeccionadas, no tiene la condición del plan. Justamente lo que ponía como virtuoso, que acá aparece como punto 3, pero es como usted dice, el punto 1, era el plan. Ahora, la pregunta que habría que hacerla, que nosotros volvemos a reiterar, es por qué razón los municipios no avanzaron en este proceso. Okay, intentamos nosotros ayer, y mucho menos planes particularizados que mostró Morón ayer, que justamente es un desarrollo particularizado, de plan particularizado de renovación dentro de su propio territorio en función de cuestiones que vienen ya de normas que han largamente pasado de largo, la zonificación están más en temas de plan que en temas de delimitación. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires tiene los municipios me parece que están mostrando todavía algunos mucho atraso con esto. Y el artículo 70, que también ha sido citado acá y tan perfectamente está reproducido, dice exactamente eso, que la municipalidad es la primera responsable del ordenamiento y la provincia lo único que hace es verificar el nivel de concordancia, nada más, entre los objetivos que dice la ley, los parámetros y ese plan. Simplemente es como un sistema que puede ser obviamente perfectible, sin lugar a dudas, coincidimos. Además de, entre otras cosas, habría que ver si la provincia podría dar financiamiento para que se haga, por eso hablábamos de hacer el financiamiento, para que se hagan los planes, en función de alcanzar esta cosa virtuosa del plan por sobre esta cosa tan precaria de la limitación. Queríamos aclarar esto porque hay veces que no se termina de entender por qué razón hay todavía en el escenario provincial pocos planes, muchas zonificaciones con distinto nivel de avance y también cosas que hace 30 años que ya son absolutamente obsoletas. Sí, yo lo que creo es decir, hay un hecho notorio que a la etapa 3 no han llegado todos los municipios. Eso significa que algo no está funcionando, entonces hay que revisar por qué no está funcionando. Creo que la solución, en mi concepto, no es ir haciendo así en escala, sino fortalecer institucionalmente para que tengan las herramientas los municipios, tengan los recursos que también ayer vos hablabas, humanos, financieros, para que puedan hacer un plan de ordenamiento territorial global, un instrumento que englobe todas esas cuestiones y que después vayamos bajando en escala a concretar la norma en el municipio, pero creo que se debería hacer, eso no se puede suplir por una norma como para dar soluciones temporarias, sino que hay que fortalecer institucionalmente para que los municipios puedan hacer y puedan tener un instrumento global y bueno, que se haga, haya un programa de asistencia a los municipios con recursos y que se les explique cómo hacerlo y tratar de que, en mi concepto, la provincia no debería convalidarlo y creo que eso puede aumentar aún más los tiempos para los municipios para tener esos planes y mientras tanto, ¿qué hacemos con las licencias urbanísticas, con los permisos de edificación? Creo que eso complica bastante. Entonces, bueno, eso para mostrar un poco mi visión. Te agradezco, Rita, tus comentarios. Creo que ahora en este contexto histórico podemos avanzar un poco más en este aspecto. Entonces, sugerencias. Se sugiere que la Ley de Ordenamiento Territorial prevea el POT como único instrumento básico de ordenamiento territorial. Que regule, esto para mí podría decir la provincia, la obligatoriedad de los POT, el plazo para aprobarlo,
Rita decía recién de los 6 meses, a ver qué pasa si ponemos un plazo y qué pasa si no se cumple, qué sanciones habría y si realmente esas sanciones se aplican, y las sanciones para el incumplimiento. El rol, en este caso, de la provincia sería de asistencia a los municipios para ayudarlos a hacer esos planes de ordenamiento territorial, que haya recursos, sé que esas cuestiones son difíciles, y capacitación a los municipios. Otro tema que para mí esas etapas hacen parte de lo que es el procedimiento de aprobación del POT. En Colombia y en Brasil así es, esa etapa de diagnóstico es parte del proceso de aprobar, pero no son distintos instrumentos, sino es parte de un procedimiento que llega a un resultado y que parte de un punto que es el diagnóstico de la ciudad, las cosas que hay y a dónde queremos llegar. Y un contenido mínimo, eso también lo puede decir la provincia, que es lo mínimo que tendría que decir el POT. Plazo para su revisión y cómo se articularían con otros instrumentos, con la planeación financiera del municipio, con el presupuesto y el plan de ordenamiento territorial y las normas que son de la provincia y de la nación. Entonces esto ya lo vimos. Y ahora pasamos a otras 2 herramientas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Muy mal? Casi. ¿Casi? Bueno, vamos a tratar de hacer muy rápido estos, ¿cuántos minutos? 15. Bueno, planes parciales en Colombia. Los planes parciales, lo voy a tratar de explicar un poco más breve, son planes que permiten una planificación intermedia. Tal vez tienen cierta relación con los planes particularizados, pero no es que sean temáticos de renovación, están relacionados, pero en realidad es bajar la norma del POT a escala intermedia con las mismas directrices que están en el POT, pero contiene un instrumento de gestión que es el reparto de cargas y beneficios, que puede o no se puede hacer según las prácticas que estamos viendo. La Nación dice cuándo es obligatorio. La Nación dice que los planes parciales son obligatorios en las zonas de expansión en Colombia. Esto permite que no haya desarrollo predio a predio en las zonas de expansión, que es un instrumento muy interesante para el periurbano, para que la ciudad no vaya creciendo de predio a predio, y para otros casos que ahí también son obligatorios. Es un instrumento de planeación, desarrolla y complementa las disposiciones del POT, y es un instrumento de escala intermedia. Y contiene un instrumento de gestión que en la práctica esto para señalar, porque les comentaba que no todo es perfecto, es decir, hay muchos errores en Colombia, pero la práctica ha llevado a que la parte de gestión no esté funcionando muy bien. Sobre todo lo que se llama reajuste de terreno, no sé si usted ha escuchado que se borran los límites prediales, es una zona de la ciudad en que dicen vamos a borrar todos los límites prediales, yo tenía una casa en esta parte, un predio, y ahora me va a tocar ese. Eso es lo que no ha funcionado del todo en Colombia. Y ahora explico por qué. El contenido mínimo es que los planes parciales tienen que tener delimitadas las áreas, deben establecerse los objetivos de esos planes parciales y tiene que haber cierta relación con el POT. Se hace trazado de características del espacio público, normas urbanísticas, cuánto de edificación le voy a dar, cuánto de ocupación del suelo, qué cargas tienen que asumir de infraestructura primaria del espacio público y los instrumentos de gestión. Las etapas, ¿cómo se hace un plan parcial? Alguien propone, dice, señor municipalidad, dígame cuáles son las determinantes de esta zona. La municipalidad pide un papelito y dice, mire, en esta zona usted tiene que cumplir esto, esto, esto y esto. Está una estructura ecológica principal, hay un parque, todas las cuestiones que el desarrollador, el promotor debe cumplir. Se presenta una propuesta, ahí generalmente se hace un diseño urbanístico, hay urbanistas y arquitectos que hacen esa propuesta, luego se abre eso a la comunidad, se presentan derechos de petición los que no están de acuerdo y así se va gestionando, luego ese proyecto pasa a otras instituciones a ver si están de acuerdo, si están respetando las normas del POT y finalmente se aprueba por decreto. Esto ha explicado un proceso de manera muy breve que en realidad es complicado y tiene algunos problemas. Los actores que están acá es la administración pública, propietarios, vecinos y desarrolladores y gestores. ¿Por qué quiere uno tener un plan parcial?
porque tener un plan parcial te permite, al municipio le gusta eso porque permite un desarrollo global de una pieza territorial, y a un propietario, un interesado en desarrollar, porque le da más norma. Es decir, no solo tengo que compartir con otros un proyecto, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, sino que además eso me va a permitir tener más normas y hacer un proyecto y ganar. Si mi importe era una casa, se puede multiplicar hasta 5 veces el valor del suelo, y obviamente es interesante. Pero si no me quiero meter en este lío, salgo y le vendo mi propiedad a otro. Hay dos posibilidades, o una unidad de actuación urbanística o unidades de gestión. La ley como que estaba orientada a que todo salga por unidades de actuación urbanística y que luego se hagan mecanismos de gestión asociada, se pongan de acuerdo entre todos, haya reajuste de terreno, los que le decía que se borran los predios, los límites prediales, pero la realidad, y esto es un error de a veces algunos expositores, que muestran que el modelo colombiano es exitoso en reajuste de terrenos. La realidad es que no ha sido muy difícil lograr eso, muy difícil. El caso que se cita de reajuste de terrenos es en Armenia después del terremoto, que obviamente los límites prediales eran más fáciles de borrar. Entonces sí hubo reajuste de terrenos, pero la realidad es que sí hubo planificación a escala intermedia, pero borrar los límites prediales fue bastante complicado, porque el decreto que regula la ley, que está ahí arriba, 2181, puso otra alternativa, que es unidades de gestión. Entonces ahí los propietarios piden, luego del plan parcial, piden una licencia y sacan su desarrollo del predio de acuerdo proporcionalmente qué cargas tengo que asumir. Es un poco complicado explicarlo tan brevemente, así que tan breve, y si ustedes por ahí no entienden del todo, seguro tienen muchas dudas, pero más o menos para decir los puntos esenciales estos. Les muestro un ejemplo, que es un caso en que estoy trabajando. Esto es una OPZ. Yo les decía que está el POT de Bogotá, y luego hay UPZs por cada localidad de Bogotá, que son como pequeñas administraciones locales, como distritos. Entonces, esto es una UPZ, es una ficha normativa. Las UPZ se aprueban por decreto y luego tienen fichas normativas de edificación, tienen de conservación. Todo esto es más particularizado en la norma que les comentaba. Entonces, a esta gente, nosotros en este caso estamos asesorando a los privados, a los propietarios de una de esas manzanas. Entonces resulta que la OPZ decía que esa zona era de renovación urbana, y luego unos desarrolladores dicen: vamos a hacer un plan parcial, vamos a hacerlo en 5 manzanas y queremos hacer el Gran Teatro de Bogotá y además el Teatro de Latinoamérica. El teatro se va a llamar, se llama Proseño, justamente porque Proseño es una parte que tiene el teatro. Entonces esta gente se ve obviamente amenazada porque dice: uy, me tengo que desarrollar con toda esta gente, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Espero que me expropien? Entonces nosotros estamos ahí con ellos simplemente para que tengan un proceso justo, que les decía que el procedimiento de planes parciales es complicado y hay que estar alerta desde el lado de los privados para saber cuáles son las instancias de participación, de derechos de petición si no estoy de acuerdo. Entonces eso es lo que realmente hemos hecho. Ellos están... Esta es la OPZ, le decía al Chico del Lago, y ese pedacito ahí es donde señalaron que era el plan parcial. Luego los promotores dijeron: vamos a hacer así este plan, vamos a dividirlo en las 5 manzanas, cada una va a ser una unidad de actuación urbanística. Las manzanas rojitas, en las que están en roja, va a haber reajuste de terreno. ¿Qué significa? Que vamos a tirar todo, tumbamos los edificios y se va a hacer algo nuevo. El Gran Teatro de Bogotá se piensa hacer en la manzana 1. ¿Cómo se logra esto? Tiene que haber un acuerdo en cada unidad del 51% del área comprometida. Si no se logra ese acuerdo, esto no funciona. Entonces ese es uno de los temas complicados que quizás, esto es un trabajo esto comenzó en el 2004, así que imagínense problemas de procedimiento. ¿Los desarrolladores públicos y privados? ¿Los desarrolladores que van a ser públicos o privados? Privados. ¿Con qué instrumento decían que...? O sea, se lo proponen al municipio. En la UPZ dice que zonas de renovación
modalidad de reactivación, redesarrollo. El POT dice que las zonas de redesarrollo tienen que ir por plan parcial. Entonces ellos dijeron, qué linda esta zona, podemos hacer un plan parcial acá, sí, porque... Pero es como un mecanismo de iniciativa privada. Sí, les solicita. Digo, ¿qué los asiste para pretender hacer eso? El POT de Bogotá, que dice que las zonas Pero de... para hacer ellos los privados, digo, y no ¿por qué? otro. La capacidad, porque la ley y el decreto dice que cualquier persona puede proponer hacer un plan parcial. O sea, que un desarrollador puede proponer sobre una manzana que es propiedad de terceros, de personas, de un conjunto privado, puede proponer como si fuera un mecanismo de iniciativa privada. Obviamente, pero tiene que estar de acuerdo, la propuesta tiene que estar de acuerdo al POT. No puede ser tampoco... Está bien, sí, pero, un invento. digamos, si es alguien que pasa por la calle, entra y dice, yo quiero hacer esto, tengo la plata y lo quiero hacer. Pero no, es lo que dice, el POT dice, ustedes pueden hacer acá un plan parcial, el POT lo dice. Ahora, no es que yo voy a poner la plata y voy a tumbar todo. El promotor dice, ¿puedo hacerlo acá? Sí, bueno, presenta una propuesta. Ah, eso me refería, es como un mecanismo de iniciativa privada. Sí, entonces presenta la propuesta, dicen, está bien, esto no está bien, esto está bien, tiene que ajustar esta parte. Ahora vaya y hable con los dueños de la tierra. Ahora a ver si consigue el 51%. Ya, perfecto, eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que empezaron a comprar de manera oculta todos los predios para llegar al 51%. Fue la guerra para conseguir el 51%. En este momento parece que ya está, y nuestros clientes no están en el 51%. Entonces tienen que ver si se suman al proyecto o si no quieren saber nada con procesos y tiempo, se van de ahí, venden la casa y se van. Pero obviamente, como esto es renovación urbana y no es zonas de desarrollo, como son otros planes parciales, acá hay que tumbar todo y obviamente va a tener que haber reajuste. Sí. Digo, una pregunta a partir de lo que vos decías, cómo se capturaba qué pasa con la tierra, que es el tema, ¿no? Y este asunto de adelantamiento y compra previa para después ir con la Eso iniciativa, sí, claro que está mal, pero digamos, ¿cómo el Estado prevé que no sea una situación expulsiva? Porque si no, yo puedo tomar un área estratégica de la ciudad como inversor, visualizarla como de maximizar la renta por alguna iniciativa que puede ser buenísima, qué sé yo, o no, o lo que fuera, cómo el Estado prevé los usos y las actuaciones dentro de esos polígonos que ya están predefinidos, si es que lo tiene previsto y cómo resguarda que no sea expulsivo de gente, claro, porque si no, esto termina siendo como una cosa de que las áreas de mayor competitividad van a ser tomadas por algunos inversores, maximización de la renta, y digamos, lo que eventualmente pueden estar ahí, no importa, digamos, su situación social, son expulsados de alguna manera a otro lugar, por lo que vos decís. Tu preocupación es... tenés mucha razón. Les cuento que este es el primer plan parcial de renovación urbana de Bogotá, por eso tiene mucha publicidad, en todos los diarios sale y ha sido muy complicado, y uno de los temas es el que vos señalás, de la expulsión, y sobre todo porque la renovación tiende, y en el POT lo dice, tiene que proteger a los moradores de las áreas. Entonces, lo complicado de este proceso, y señalo algo que no es exitoso, porque les cuento que no está siendo exitoso, el problema es que se vio que el procedimiento era bastante complicado, que las instancias de participación también, que la compra oculta no es muy buena, que debería haber habido más transparencia. Todos esos temas que son parte de estas preocupaciones que señalás, tenés toda la razón, y también nosotros defendiendo a los privados lo hemos hecho saber con derechos de petición a la administración. Esto lo dice la municipalidad. La municipalidad decide que esta zona tiene que ser renovación y que esta zona tiene que ir por plan parcial. Porque no quiere un desarrollo predio, quiere piezas territoriales. Uh-huh. Puede haber iniciativa, obviamente, pública. Si ellos quieren, la iniciativa puede ser también pública. Y en este caso, digamos, no le tenían una traza, la municipalidad. Lo que sí, eso es lo que les comentaba,
cuando viene una propuesta y vienen unos desarrolladores privados que obviamente quieren hacer el gran negocio, porque esto se va a multiplicar mucho la plata, lo que el deber de la municipalidad es decirle, ustedes acá tienen que cumplir con esto, esos son lo que llaman las determinantes, y eso sale en un documento que se llama resolución de determinantes. Ahí la municipalidad le dice todo lo que tiene que respetar en la zona. Por ejemplo, ahí tiene un parque, se llama Parque El Virrey, que es un parque lineal de Bogotá, tiene que decir, mire, usted, este es el parque lineal, tiene que respetar estas cuestiones, es parte de las cosas que tienen que financiar una readecuación del parque. Pero eso lo dice la municipalidad. El problema es que después quizás no se controle algunas cuestiones del procedimiento que no se cumple, pero después el privado tiene que presentar una propuesta de acuerdo a lo que le dijo la alcaldía. Y ahí sí se cumple todo lo que dice en el POT. El tema es controlar, y ahí los propietarios y los abogados de los propietarios lo que hacemos es que esté todo bien, que el proyecto esté de acuerdo al POT. Eso es lo que hacemos, estamos ahí asesorando. Lo que pasa es que, perdón, ¿no? Sí. En un esquema tradicional como el nuestro, el propietario del suelo es hegemónico y es el que de alguna manera puede capturar la sobreganancia por el cambio de zonificación y por la ejecución de un plan. Acá se da una paradoja, que es que el propietario del suelo pierde, digamos, esa hegemonía, pero esa hegemonía tampoco pasa al Estado, pasa al capital. Pero el tema de las normas urbanísticas... No, digo, el que está, digamos, el que banca es el capital, digamos, es el que está poniendo la presión, es el que está juntando el 51%, es el que está haciendo que el Estado autorice un plan parcial, digamos, y sin haber comprado el suelo en su totalidad todavía, cuando en las condiciones tradicionales todavía no estaría legitimado para actuar, porque, digamos, en nuestra antigua ley 8912, para nosotros ese desarrollador no existe, porque no es propietario del suelo. Okay, ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, hay una transferencia del poder. Sí, hay un tema de propiedad que señalás que es importante y otro tema del 51% que te cuento que es un error de la ley colombiana. Revisando un poco, que yo les decía que la fuente de esta ley es la ley española. En la ley española no funciona así el 51%. Solo si te aceptan un proyecto de plan parcial. En España, si vas con el 51% de una al principio, eso hace que tenga éxito luego, porque lo que puede pasar es que llegues al decreto. En esta instancia estamos con decreto que aprobó el plan parcial. Ahora lo que viene es la ejecución de las unidades de actuación urbanística. Y si no hay 51%, no pasa nada. En este caso sí hay interés, porque acá sí se está logrando el 51%, porque ahí compraron. Ahora, ¿no sería más fácil que el Estado... Pero acá, si no hay 51%... ¿No sería más fácil que el Estado expropie y después licite el desarrollo de ese proyecto y que un privado lo haga? Es un motivo, en Colombia es un motivo de utilidad sería, pública, en el fondo sería la mucho renovación. más transparente que se expropiara directamente. Sí, pero esa es una sanción final. En caso, ahora te digo la expropiación. La expropiación, este motivo de renovación urbana es un motivo de utilidad pública que vos podés expropiar. Y si hay urgencia, lo puedes hacer con una vía de expropiación administrativa, que es rapidísima, una vía rápida, express para expropiar, que sale en un año. Pero en este caso la ciudad dijo, quiero que haya plan parcial. Les cuento que los planes parciales de renovación urbana, este es el primero, ha sido más exitoso en expansión urbana. Yo les traje un tema complicado para conocer, pero en expansión urbana ha sido más exitoso porque ha habido un montón de... Quiero que esto lo haga, pero aparte quiero que lo haga desarrollador. Y el otro tema que vos decís es el promotor. Hay una mala práctica en Colombia y es que el que presenta el proyecto cree que ya es promotor. En realidad, y yo en otro tema estoy trabajando, asesorando a renovación urbana en planeación, ayudando a mejorar este procedimiento, y una de las dificultades es justamente quién adquiere la calidad de promotor. El que presentó el proyecto, el que tiene todo ahí, que quiere hacer su gran negocio, otro, cualquiera. O si se abre como un concurso de proyectos, a ver quién lo gana y quién después puede ejecutar. Esto todo termina en un fideicomiso. Y en esta instancia en que estamos ahora, ya vinieron las fiduciarias a presentar sus ideas a la Manzana 1.
Porque el promotor, digamos que el promotor ni siquiera es el capital, digamos, el promotor es un articulador, es un lobista, un articulador de intereses que una vez que tiene estos títulos lo que hace es ir a buscar el financiamiento. El promotor gana honorarios. Por eso, es un lobista el promotor. El promotor es un gestor que tiene una plata que ya está dentro del reparto de cargas, una plata que era bastante alta, por cierto que nosotros peleamos eso. Digo, pero el promotor es un amigo del poder, básicamente. No sí. necesariamente. No. No es distinto. Lo que digo que esto lo legitima como actor, aun cuando no haya comprado el suelo, digamos. Nosotros tenemos un sistema donde el que es dueño del suelo puede hacer todas, o el que tiene una opción de compra sobre el suelo puede hacer todas esas gestiones. Y a veces sucede. Pero el promotor no adquiere la propiedad del suelo, ¿sí? Es decir, acá porque ayudó a otra gente a comprar. Pero mis clientes capaz que se quedan ahí y entran en esa lógica y están pensando, si se quedan pueden ganar 5 veces más del valor de su propiedad. Entonces están discutiendo eso, también es un... ¿Por qué? ¿Por qué se quedarían? Porque les va a dar más valor a su propiedad y al que se fue, se fue. El que se fue a otra parte, no quiso saber nada con el procedimiento, que es otro caso de los clientes, que dicen, no, yo en esto no me quiero meter, no sé cuándo va a salir, me voy de acá, quiero tranquilidad, quiero mi casa, entonces vendo a otro. Pero los que se quieren quedar es un gran negocio, los propietarios también ganarían mucha plata, porque les van a meter más infraestructura, más normas, y se multiplica el valor. Eso en Bogotá, digamos, hablando de áreas, no, son 5 manzanas, más o menos de las... ¿Áreas? Sí, no sé exactamente, pero son 5 manzanas bastante normales. Está más chiquitito. Esto está en el centro, en una zona bastante de estrato alto, en Bogotá. Supuestamente M1, 2 y... Hay 2 ahí. Y 3. Esta. Claro, porque acá justo hay una casa de salmón, hay un montón de edificios ahí, no los van a tocar. Pero es así, pero por ejemplo, esta seguro, llegan al 51% y se va a demoler. Si llegan al 51%. Nosotros no sabemos si está en el 51%, pero creemos que está cerquita. En estas 2 no han comprado. Entonces, si no compraron el 51%, si no se logró el acuerdo, no es que comprado, el acuerdo del 51% del área comprometida, no de los propietarios. 51% del valor de la superficie. 50. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Lo que nos dijo en un derecho de petición el ministerio, que es área del terreno, que nosotros creemos que debería incorporar. Nosotros creemos que debería incorporar área construida. Digo que es complicado porque es el primero en Bogotá. Y en estos casos, estos vecinos no están tan preocupados porque si no llegan al 51%, no se ponen de acuerdo, no pasa nada. Realmente quedan como estaban. ¿Sí? Pero en el primer caso ya creo que sí va a salir y se va a hacer el teatro. Si después buscan en internet, hay un gran teatro ahí proyectado que solo pasará si llegan al 51%. Y el resto, a los renuentes, propietarios renuentes, se los expropia. Entonces, los expropian y no se le paga tan bien. Entonces, ellos tienen que saber qué hacer ya. Espero que me expropien, me voy y le vendo o me meto en el proyecto. Entonces, esas son las 3 opciones que tienen y están en este momento evaluando. ¿Estamos repasados de tiempo? Sí, yo no sé, es bastante interesante lo que estás hablando, así que... Y pequeñas conclusiones. El plan parcial es un instrumento útil para superar el desarrollo predio a predio y hacer planeación y gestión de piezas territoriales. Para expansión urbana, para el periurbano, podría ser una alternativa muy útil. No les mostré esos casos que quizás han sido exitosos porque hay un montón de planes en todo el país en zonas de expansión y en mi concepto eso sí puede obligar la provincia a decir, como a mí me interesa esto del periurbano, puedo obligar a los municipios a que hagan planes parciales en zonas de
de expansión urbana, obviamente la formulación todo quedaría a escala municipal. Creo que sería útil para la zona de expansión urbana. Bueno, y dije, y el tema de procedimientos, como procedimientos administrativos en Argentina es competencia provincial, eso tiene que establecer la provincia, cómo sería el procedimiento para sacar estos planes parciales y ver las dificultades. Y ahí sí me parece interesante si llegan a tomar este caso de Colombia, es ver bien las dificultades que tiene el procedimiento, porque ha habido muchas dificultades, las críticas que se han hecho para que si se adopte se mejore ese procedimiento. Y bueno, y para cualquier consulta después en el café. Dejamos más preguntas.